Bueno, muy buenos días para todos y todas. Aquí un breve mensaje mientras llegábamos. Ya saben que el día de hoy pues nos convoca esta segunda charla que mezcla un poco de historia, cultura, religión, por supuesto. Hemos optado pues no hacer una charla monótona de esta ciudad, de vamos a esta ciudad, después vamos a esta otra, sino que temas diferentes que obviamente pueden ser más, digamos, explorados en el viaje. Ese es como el plus. El día de hoy, como bien decía Sandra, auge y esplendor de los almohades en el Magreb. ¿Listo? Recuerden que esta es una segunda parte de algo que hicimos el año pasado. A propósito, también para desearles un feliz año, feliz Navidad también a los que no nos vimos y felices Reyes, por supuesto, espero lo mejor para este año para todos, ¿no? Una segunda parte de algo que ya habíamos iniciado a final del año pasado y es historia y legado islámico en Marruecos o en el Magreb, ¿verdad? Entonces quiero comenzar con un breve video como para que entremos pues en sintonía de qué es lo que es el Magreb, cuáles son como los paisajes que pues ojalá estaremos visitando prontamente, brevemente para darle un poco de dinamismo a esta charla, ¿no? Entonces, va. Bueno, muy bien, pues recuerden que el Magreb, para los que no hayan podido asistir a la conferencia pasada, pues el Magreb es una categoría muy particular geográfica. Algunos también podrían decir que es cultural, pero estamos hablando de una región que hace referencia al norte de África. ¿Listo? Más específicamente al noroeste, ¿verdad? De este gran continente. Y esta es como la foto principal para que recuerden un poquito y si no, una información nueva que con mucho gusto estamos suministrando y es el Magreb. El Magreb es esta suma de países ubicados en el norte de África que no incluyen a Egipto. Egipto tiene una historia diferente a pesar de que tiene elementos comunes con países como Libia, Argelia, Túnez, en el sentido en que hay población árabe, la mayoría de los egipcios son árabes, en el sentido en que la religión mayoritaria es el Islam. En Egipto también ocurre lo mismo y lo mismo pues pasa en el Magreb, pero digamos pues por situaciones históricas, políticas, Egipto también por cuestiones del río Nilo y otra historia común, ustedes saben que al lado de Egipto está Palestina, pues también ha marcado una historia un poco diferente, ¿no? Egipto pues no es tan próximo a la península ibérica como si lo es el Magreb, ¿no? Egipto no es próximo a la bota itálica, a Sicilia, no en la misma manera como sí lo es el Magreb, ¿no? Ustedes ven Túnez y bueno, un paréntesis, por eso hay una cuestión migrante ahí bastante delicada, ¿no? Entonces el Magreb es esta región geográfica. Pasa que en el idioma árabe se le conoce al país de Marruecos como el Magreb, al Mamlaka, al Magrebía, podría decir uno, el rey, el
la monarquía, digamos, pues marroquí. Pero yo opino que no es lo mismo Marruecos que el Magreb y por ende el Magreb es una región geográfica que abarca muchos más países, ¿no? Recuerden que esto viene de cómo los musulmanes cuando llegaron, todo ese proceso lo explicamos en la clase pasada, ellos llegaron al norte de África, ustedes recuerden que el Islam nace en la península arábiga, nace pues en lo que es actualmente Arabia Saudí, y los árabes no tenían presencia en el norte de África, por ende, tanto lo árabe como lo islámico va a llegar al norte de África. Y ellos le van a poner Bilat al Magreb, no a los mismos países que conocemos actualmente, sino una parte un poco más pequeña, más dirigida a la costa, como el país del Magreb, ¿no? Y de a partir de ahí, pues a esta región se le va a conocer. Como sé que muchos no, tal vez no pudieron asistir a la primera, voy a pasar rápidamente por algunas cositas históricas y me parece interesante recordar cómo nace el Islam brevemente en este video, cómo se va a expandir a otras regiones, ¿verdad? En este breve mapa interactivo y cómo va a llegar pues al norte de África como para que sea un poquito más visual. A la muerte de Mahoma en el año 632, el mundo islámico ha experimentado una rápida expansión que le ha llevado, a partir de las ciudades santas de Medina y la Meca, a asentarse en buena parte de la península arábiga. Entre los años 632 y 656, los cuatro primeros califas consiguen que el Islam se expanda por toda Arabia, Egipto, Siria, Irán y el Jurasán. Muy importante va a ser la acción musulmana con la dinastía omeya, alcanzando por el oeste a todo el Magreb, la península ibérica y Sicilia. Vean ahí la mención del Magreb. Entonces, cuando estén estudiando la historia del Islam o la expansión de lo árabe islámico, ya sabemos la región del Magreb. Aquí incluyen la península ibérica, pues no estoy de acuerdo en que sea todo, pero hay una historia común, ¿no? Entre la península ibérica y el Magreb que es interesante explorar, ¿no? Bueno, vamos a terminar de ver el video. Y por el este la Transoxiana y el Sind. Hacia el año 1250, el mundo musulmán, pese a perder la mitad de la península ibérica, ha logrado avanzar hacia el sur en el Magreb y se ha extendido por la costa oriental de África. Además, son zonas islámicas buena parte de Anatolia, la región de Kazán, las tierras entre los mares Caspio y Aral y el norte de la India. Pese a que los cristianos han acabado de reconquistar la península ibérica hacia el año 1500, es entonces cuando el Islam alcanza su máxima extensión. En esa fecha, la religión musulmana llega a toda la mitad norte de África y avanza por la costa oriental y Madagascar. También ha vuelto a penetrar en Europa por Grecia y los Balcanes, mientras que controla ya una gran extensión del sur de Rusia, casi toda la India y zonas como Malasia, Sumatra y Java. Bueno, y como siempre menciono, recuerden que el Islam pues también llegó a América Latina, a Centroamérica y Norteamérica, ¿no? Bueno, entonces la parte en la que quedamos la sesión pasada fue ese Magreb imperial, particularmente siglos noveno hacia 13 más o menos, es lo que vamos a llegar hoy. Al final una pequeña mención de la ciudad de Chefchaouen, que va a ser fundada pues hacia el siglo XV, pero lo que nos vamos a enfocar mucho es particularmente siglo XI, XII y un poquito el XIII, ¿no? Bueno, también hay un aspecto que es necesario saber mientras va cargando este video y son las dinastías Omeya y Abbasí. Todo lo que va a ir pasando en el Magreb, y ya voy a poner el video, va a suceder al mismo tiempo que hay un gran esplendor del auge de la dinastía Omeya con sede en Damasco, actual Siria, y también posteriormente el auge de la dinastía Abbasí, que va a cambiar la capital de Damasco a Bagdad, ¿no? Bagdad ahí va a adquirir pues todo el esplendor que conocemos, ¿no? Entonces vamos a repasar brevemente cómo fue ese esplendor de los omeyas y abasíes en este breve video. Déjenme pongo aquí rápidamente el segundo porque tengo aquí los videos completos. Listo, vamos. De la ciudad. Entre los años 661 y 750, el califato estuvo en manos de una nueva dinastía, la Omeya,
que trasladó la capital desde Medina a Damasco. Con los omeya, el imperio islámico alcanzó su máxima expansión, conquistando el Magreb hasta el Atlántico, la península ibérica, parte de la Galia y en el oriente ocupando la Transoxiana y el Sind. El derrocamiento de los omeyas en el año 750 dio lugar a una nueva dinastía califal, la Abbasí, que cambió su capital a Bagdad. Durante este periodo, la sociedad islámica experimentó un importante proceso de transformación hacia la vida urbana, floreciendo la actividad intelectual y el comercio. Pero paulatinamente los califas de Bagdad vieron reducido su dominio a poco más del territorio de Irak, formándose diversos estados prácticamente independientes. Uno Esto es lo que me parece más relevante por si no sabemos mucho de historia, de geografía, y es que nos suelen decir el imperio islámico. No es cierto que haya existido un imperio islámico. Como pueden observar, el Omeya pues no cubrió todos los territorios. El Abbasí, de hecho, va a ser, sí, hay un poder central en Bagdad, pero que básicamente va a ser el color morado que observan, porque miren hacia la región del Magreb, aparecen varios nombres. Rustamíes, Idrisíes, Aglavíes, etcétera, 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 son poderes que oficialmente de alguna manera pues hacían parte de la dinastía Abbasí, pero que tenían total independencia, yo diría hasta una gran autonomía en sus decisiones, y que van a ser otras dinámicas las que se van a generar en el Magreb, y eso va a ocurrir en otras regiones pues de lo que llamaríamos el mundo islámico, ¿no? Bueno, muy de bien. los más importantes. Entonces, todos estos gobiernos a continuación es el tema que nos convoca hoy, la dinastía o el califato, si se pudiese decir, almorávide y los almohades, ya les voy a explicar esos nombres. Pues el almorávide va a reconocer al califa Abbasí, pero nominalmente, mientras que los almohades no los van a reconocer y van a marcar un punto de quiebre importante. Nominalmente, ¿qué significa? Que básicamente decían, sí, bueno, hay un califa muy importante en Bagdad, pero yo aquí en el Magreb pues manejo mis propios asuntos. Era de alguna manera no crear una enemistad innecesaria para algunos, conservar, digamos, un aura de autoridad que también les servía a ellos, porque a la vez que conquistaban nuevos territorios, pues si tú llegabas diciendo que vienes también por parte de la autoridad del califa de Bagdad, pues ganabas nuevos adeptos, ¿no? Eso va a ser contraproducente porque en la clase pasada yo les expliqué que hubo grupos importantes en el norte de África que no les gustaba la presencia de lo árabe y tampoco la presencia de lo islámico, ¿no? Bueno, pues aparece uno de los antecedentes más importantes a nuestro tema de hoy, un grupo político religioso bastante interesante que se va a llamar en español almorávides. Ya veremos por qué son interesantes, sobre todo veremos fotos de algunos legados arquitectónicos, sobre todo en la siguiente dinastía, pero que en el nombre árabe a mí me gusta llamar todo como se llama originalmente, pues no se llaman almorávides, sino que es una adaptación al español del nombre en árabe al-Morabitun. Al-Morabitun. Fíjense en el aspecto del mapa en la parte izquierda, la gran cantidad de territorio que va a ocupar. Si ustedes recuerdan la clase pasada, habíamos hablado de fragmentación del territorio. No hubo un gran poder que pudo unificar toda esta gran masa de tierra, pero el Morabitún y después los almohades van a ser esos dos grandes que van a lograr crear esa unificación. Si me ayuda el equipo de galería a silenciar algunos micrófonos, gracias. Listo. Muy bien. Entonces, miren todo ese territorio. Vamos a repetir los mapas para que no se me pierdan. ¿De dónde viene la palabra almorabitún? Ustedes saben que la ciencia, digamos, la lingüística, la gramática árabe, pues una palabra tiene muchos significados, pero sin duda almorabitún es el plural, ¿verdad? De que significan los habitantes de un ribat. Un ribat uno lo puede asociar medianamente a un monasterio, a una fortaleza, a una fortificación. Por eso lo pongo entre comillas para que no creamos que es una tendencia cristiana o católica. No, no, no es un monasterio como lo conocemos, por eso entre comillas.
Y lo mismo monjes soldados, como algunos autores pues han querido definir a este grupo. Primero que todo, pues en el Islam no hay monjes. Ya han estudiado ustedes el Islam, ya sea conmigo o con otros profesores, pero es como para darnos una idea, ¿no? Entonces, Almoravitún, habitantes de una fortaleza, una edificación que fungía como un sitio religioso, donde los fieles, la mayoría obviamente musulmanes, aunque hubo mercenarios cristianos por ahí al servicio de este grupo, pues van a iniciar la prédica de un mensaje de acción, ¿no? Que juntaba pues la conquista, la purificación de la sociedad, por supuesto desde la perspectiva islámica, ¿no? Entonces no olviden al-Morabitún, habitante de un ribat, y ustedes van a ver cuando viajen al norte de África, muchos ribat, les van a hablar de ribat, ribat, ribat. Ribat no es una mezquita, ribat no es una madrasa, que es una escuela religiosa en el Islam, sino una fortificación que fungía también con un aspecto religioso, ¿no? Nuevamente vean un poquito del mapa, el mapa anterior les mostré hacia el occidente, esta vez hacia el oriente, y los almorávides, el color verdecito, pues van a también pelear con otros grupos rivales. Todo el Magreb nunca estuvo unificado bajo un solo poder, sino que siempre tuvo la aparición de distintos grupos, que eso se explica a través de tribus, a través de intereses religiosos y obviamente pues ánimos de independencia. Me parece interesante mencionar una ciudad que es Sijilmasa, algunos lo llaman un oasis. Está ubicado, por supuesto, en esta región conocida como el Magreb, que a pesar de haber sido fundado pues en la mitad del siglo octavo, lo cual quiere decir que los almorávides no lo van a fundar, sí va a ser muy importante para la actividad política y estratégica de este grupo. ¿Por qué? Miren la parte derecha, es el mapa que les mostré primero. Normal, vemos ahí varias ciudades, Tlemcen, que actualmente es en Argelia, Fez, que la explicamos la clase pasada cómo va a ser fundada, Tánger, que está incluida en este itinerario, Marrakech, ¿verdad? Esa ciudad de la cual hablaremos ahorita con mucho más auge con los almohades, y vean el oasis de Sijilmasa. Yo lo hablo porque en la parte izquierda ustedes ven otro mapa. Ese mapa nos habla de las rutas de comercio transsaharianas, si uno lo pudiese llamar así, entre el 1000 y el 1500. Entonces, a veces uno, digamos, la gente intenta explicar todo a partir de la religión, sí, importante, pero sin duda el auge de los almorávides, almorabitún, va a ser a partir de lo que sería controlar las redes comerciales, no solo del norte de África, sino de esa África subsahariana o transsahariana, ¿no? Todas estas rutas de comercio, vean cómo va a haber una articulación, y esto es lo más interesante de ver más allá de las fronteras, ¿no? De un imperio, de un estado o de cualquier asociación política, ¿no? Entonces, lo que le interesaba a los almorávides era también controlar toda esa costa, ¿verdad? Comercial, y obviamente proyectarse en el futuro hacia lo que sería la península ibérica, ¿no? Aquí más fotos de algunos fragmentos del oasis de Sijilmasa. Quedan, digamos, algunos elementos. Los almorávides van a conquistar esta ciudad y van a dejar un poquito de su legado, aunque pues a nivel arquitectónico no fue lo más avanzado, ¿no? Cosa distinta a los almohades, ¿no? En esta historia, para no aburrirlos, aparecen dos personajes principales, hay muchísimos más. Los nombres son complicados, ¿sí? Yahya ibn Ibrahim y Abdallah ibn Yassin. Abajito les pongo cada uno la función de respectivo, ¿no? Yahya ibn Ibrahim va a ser el fundador, en teoría, del movimiento almorávide. Él va a tener unos viajes fuera de lo que sería el Magreb, va a terminar recalando en la foto que aparece allí. Esta ciudad la hablamos en la clase pasada, es la famosa ciudad de Kairouan o Kerouan, como le llaman actualmente en Túnez. Va a ser un centro, digamos, espiritual muy importante. Recordemos que, como lo mencioné en la clase pasada, Medina y Meca, pues son ciudades, Meca y Medina en su orden correcto, importantísimas para el Islam. La misma Jerusalén también va a ser importante, pero en el norte de África, Kairouan va a ser el centro espiritual del Islam.
Entonces, Yahya ibn Ibrahim, procedente del Magreb, va a llegar aquí y él se va a empapar de lo que sería un Islam ortodoxo, mucho más estricto, mucho más oficial, y pide allí a los sabios que por favor lo envíen de vuelta a la región del Magreb, actual Marruecos, con pues algún pupilo que tengan, que sepa manejar el Islam y que sepa explicar muy bien todas estas doctrinas de Kairawan, ¿no? Ya ahorita les voy a explicar qué es el maliquismo, porque es como la doctrina oficial de Kairawan, y envían entonces junto con Yahya ibn Ibrahim a Abdallah ibn Yassin, que va a convertirse en ese predicador de una forma de Islam un poquito diferente a la que se venía manejando, ¿no? Entonces, toda esta prédica, de nuevo el mapita para que no lo perdamos, va a ser difundida en Tánger, Argel, Tlemcen, repito, actual Argelia, Fez, que ya sería Marruecos, Marrakech, toda esta parte aprovechando las redes de comercio. Esto es fundamental. El Islam también se difundió, o cualquier poder político difundía su doctrina por medio de las rutas comerciales. Si ustedes se preguntasen, para no irme a otro escenario tan lejos, bueno, sí me voy a ir un poco lejos, al subcontinente indio o al sudeste asiático, mucho del Islam allá no llegó por conquista militar, sino por redes de comercio, comerciantes. Entonces, toda esta zona de la África subsahariana, aprovechando la expansión de los almorávides, pues ellos van a utilizar estas redes comerciales, ¿no? Bueno, aparece un tercer personaje en la historia de los almorávides, Yusuf bin Tashufin, ¿verdad? Diferente de los dos anteriores. Se los mencioné porque ya en un estudio más detallado ustedes los van a encontrar en la historia, pero si uno quisiese quedarse con solo un personaje, pues Yusuf bin Tashufin va a ser el gran impulsor de lo que sería, pues, el poder almorávide. Él va a impulsar conquistas en el Magreb, muchos más territorios y sobre todo en la península ibérica. Yusuf bin Tashufin. Ustedes saben que Fez, dirán, bueno, Fez fundada en el 789, y si me estás hablando de Yusuf bin Tashufin en el 1061, pues ¿cuál es la relación? Fez ya venía siendo una ciudad no como la conocemos actualmente. Recuerden que allá se va a fundar la primera universidad, la mencionamos en la clase pasada, la Universidad del Qarawiyyin, por Fátima al-Fihriya o Fihri, una mujer va a fundar pues la primera universidad musulmana, universidad global y musulmana pues en el mundo. Entonces esta ciudad que ya venía con una tradición interesante, pues Yusuf bin Tashufin le va a agregar unos elementos arquitectónicos, va a ampliar la construcción de mezquitas y madrazas, madraza, una escuela religiosa. De hecho, recuerden que la madraza la tenemos como en mala concepción o mala estima, porque pues todo lo que pasó en Afganistán, que el grupo talibán salió de una madraza, etcétera, no podemos asignar responsabilidad por grupos políticos. Los conceptos son de la religión y ya es muy distinto lo que pasa como el ser humano, ¿no? Entonces la madraza es una escuela religiosa que se dio también aquí. Miren lo bonito, esto es lo que uno va a ver en Fez, ese combinado del verde alrededor de las mezquitas y sobre todo en la Qarawiyyin, que es la universidad madraza y mezquita de la que les estoy hablando, pues lo que va a hacer Yusuf bin Tashufin va a ser ampliar un poco la sala de oración, que bien puede llamarse museo, y le va a dar ese toque, ¿no? De arcos, el blanco, muy similar porque él va a tener mucho contacto con la cultura andalusí. Esto lo va a traer un poco de la península ibérica y va a impregnar a Fez de este bonito, pues, decorado, ¿no? Recuerden los micrófonos apagados. Bueno, aquí el mapa, pero con la flechita negra que nos habla de lo que pudo conquistar el poder almorávide en la península ibérica. Ustedes dirán, pero ¿cómo pudieron llegar ahí? La historia brevemente es que había poderes, digamos, musulmanes locales. Ustedes saben que ya los musulmanes habían llegado a la península ibérica desde lo que mencioné con la llegada de Tarek ibn Ziyad, toda esta historia de Gibraltar que se las conté. Algunos poderes locales musulmanes de la península ibérica le piden ayuda a Yusuf Tashufin. Él finalmente va a llegar allí
a la península ibérica al sur, logra defender a los musulmanes de algunos reinos cristianos, se deciden quedar ahí. Esto va a pasar muchas veces en la historia. Están con los micrófonos. Puedo seguir, porfa, equipo de galería, porque hay mucho ruido de Lilia, perdón, te expongo, Lilia, pero no puedo seguir así. Ya, muchas gracias. Muy bien. Si ustedes, escuché que algunos en el itinerario se van a quedar más días en España. Yo les recomiendo mucho, aunque para un público muy especial, pues visitar sobre todo el sur de España, Andalucía, Sevilla, Córdoba, Granada, Tarifa, bueno, tantas ciudades. Y miren que esto hace parte de una guía de la Junta de Andalucía que le llaman la Ruta de los Almorávides. Si usted nunca tomó esta clase y llega allá y le hablan de los almorávides, va a decir, oiga, ¿qué es esta vaina de los almorávides? Pero como usted es juicioso y llega a Gallery Travel y estudia antes de viajar, pues va a llegar, así sea con esta charla, con una breve idea de los almorávides, almorábitun, cómo surgieron, qué significa almorábitun, quién fue Yusuf Kashufin y demás, ¿no? Entonces, miren la ruta de los almorávides. Ojo, en la península ibérica va a ser, o sea, eso es un recorrido tremendo. Cádiz, Gades le llaman originalmente, el mismo Algeciras, Tarifa, o sea, va a haber muchos elementos que te van a llevar hasta Granada. Recuerden que Granada tiene una lógica diferente. Granada, pues, es el reino nizarí que va a aparecer mucho tiempo después de lo que estamos hablando. ¿Listo? Bueno. Algunas fechas, simplemente si las quieren ver, para que repasemos, 711 los musulmanes inician la conquista de la península y miren que hasta el 1042 los almorávides desencadenan la guerra, según la versión de los españoles, por supuesto, una guerra santa, ¿no? Entonces, obviamente las perspectivas cambian, ¿no? De la gente de España a la gente del Magreb, mientras que en el Magreb son un gran imperio que va a traer mucha cultura, mucha tradición, mucha religión, pues obviamente desde algunas poblaciones de la península ibérica los van a ver como, digamos, conquistadores. En el 1086 los almorávides llegan a la península, derrotan a Alfonso VI en esa historia que les comenté, y bueno, a partir de ahí suceden muchas cosas, ¿no? Nosotros vamos a estar hablando más o menos hasta la batalla de Navas de Tolosa, que es el 1212, que es otro poder almohade que va a caer, pero bueno, para no confundirlos, vamos a avanzar. Los almorávides, como estamos hablando de Islam, pues obviamente un poder islámico tremendo, predicaban el Islam, pero recuerden que el Islam se diferencia de varias cosas. En este mapa, eh, alguna vez con Galileo Travel hicimos un curso muy interesante del Islam, hablamos de sunitas, sí, hablamos de chiitas, de hecho alguna vez pude hablar aquí en este espacio de Omán, en Omán está el Islam ibadí. Entonces esto para que recuerden brevemente que el Islam no es un bloque monolítico, sino que sí, si vas a hablar del chiismo, pues hay muchos tipos de chiismo. Si vas a hablar del sunismo, ojo, porque no todos son iguales. Hay una especie de corrientes, escuelas, entre comillas. Entonces, para volver, el pensamiento de este grupo es un pensamiento maliki. Maliki es el nombre de una tradición concreta dentro del Islam suní. Ustedes dirán, qué complejo, profesor. Sí, me parece mejor dejar dudas que yo decirles que el Islam es un bloque y que todos piensan igual. Y ahí yo estaría faltando a la verdad, ¿no? El maliquismo en concreto, ¿qué predica? Es una escuela que tiene mucho origen en la ciudad de Medina, Arabia Saudí. Ellos naturalmente creen en el Corán, creen en la Sunna, que es la tradición profética, pero la diferencia entre las corrientes entre el sunismo es qué valor le damos a otras fuentes de pensamiento, como la analogía, ¿verdad? Como la misma opinión de los sabios. Y el maliquismo se diferencia centralmente de los otros porque dicen que después del Corán y la Sunna, esto es en general, la gente de Medina, los compañeros y toda esa generación dorada, pues tienen mucho que decir y aportar al Islam.
Naturalmente habrá otras tradiciones que van a decir, no, bueno, sí, ellos hacen parte pues de la tradición, pero sus opiniones no deberían ser tan relevantes, ¿no? En este sentido, ¿no? Pero lo que va a diferenciar a este grupo de otras tradiciones va a ser su carácter estricto. Lastimosamente, durante los almorávides y los almohades, vimos quema pública de obras de otro tipo de musulmanes que no compartían sus doctrinas. Pero lo interesante es que ellos van a plantear la lealtad al califa Abbasí de Bagdad. Lo reconocían nominalmente. Este va a ser una diferencia con el siguiente poder del que vamos a hablar, ¿no? Aquí está brevemente el califato Abbasí y el espacio en blanco sería el territorio que van a aprovechar los almorávides. Bueno, la gran pregunta, Felipe, pero ¿cómo pudieron crear un imperio si planteaban un Islam estricto, si de alguna manera no eran tan flexibles frente a otras manifestaciones? Pues todo imperio se aprovecha, y esto ha pasado en toda la historia de la humanidad, de algunas debilidades anteriores. Hubo fragmentación política, que expliqué en la clase pasada. También la dominación de jefe tribal, de alguna manera, fortaleció una idea que sí está en el interior de los musulmanes, y es el deseo de tener un Estado unitario. O sea, tanta fragmentación cansó a la gente que ese mensaje simple de unidad, estricto, de retorno a las bases tradicionales del Islam, pues creó o sembró la semilla y el deseo para muchos de, oiga, pues no estaría mal un Estado unitario islámico donde todos estemos y podamos pues fortalecer el mensaje, ¿no? Entonces son algunas de las razones por las cuales pues los almorávides pudieron imponerse frente a otros grupos que estaban divididos, ¿no? Y así va a llegar la gran ciudad de Marrakech. Marrakech va a ser fundada en el 1062. Recuerden que yo pongo era común para un poco abrirnos de la perspectiva que no todo sea antes de Cristo y después de Cristo, aunque es lo mismo. Era común 1062, esta ciudad con este panorama de fondo de la plaza Yamal Efna, es algo que ustedes van a estar visitando prontamente. Y bueno, vamos para darle dinámica a la charla a observar este mini video que nos va a hablar un poquito de esta ciudad. Enclavada en el oeste de Marruecos, se erige una antigua ciudad imperial cargada de historia y misticismo, una maravillosa urbe que se constituye como un importante centro económico con mezquitas, palacios y jardines. La antigua capital del Imperio Islámico es una ciudad llena de vida y color con multitud de paisajes laberínticos, animados, mercados a los que llaman zocos y en los que se encuentran cerámicas, joyas y tejidos tradicionales y unos atardeceres mágicos en los que los viajeros pueden perderse. Acompáñanos a viajar por las intricadas rutas de esta ciudad ancestral y descubrir sus más hermosos destinos. ¿Qué ver en Marrakech? 10 lugares imprescindibles. 1. Plaza de Yama el-Efna. El primero de los lugares que conforma nuestro listado es el más famoso de la ciudad. Se trata de una enorme plaza que destaca entre las más concurridas del mundo. La plaza de Yama el-Efna está presidida por la mezquita de Koutoubia, así como otras más modestas. A su alrededor encontramos puestos callejeros y tiendas de todo tipo, en las que se venden tanto artesanías como los más variados utensilios. Por las noches el aire se llena del aroma de los miles de puestos de comida que se asientan en la plaza. En definitiva, es uno de los lugares más representativos de la ciudad y su cultura. 2. Mezquita Koutoubia. Esta increíble mezquita es la más grande de toda la ciudad y un destino que tienes que visitar y fotografiar. Su construcción data del siglo XII y es fiel representación del arte almohade. Su alminar es el edificio más alto de Marrakech y sirvió de modelo para la construcción de la Giralda de Sevilla. Su nombre puede traducirse como la mezquita de los libreros, haciendo referencia al zoco mercado de libros que se despliega a sus pies. 3. Jardín Majorelle. Este precioso jardín es nombrado en honor a su creador, el artista expatriado francés Jacques Majorelle, quien empezó a construirlo durante el periodo colonial en el que Marruecos estuvo administrado por Francia. En el año 1922, Majorelle compró una finca de palmeras en el borde del Pameral de Marrakech. Allí construyó el original chalet que aún hoy podemos ver y que fue su residencia. Enamorado de la botánica, empezó a construir este jardín en torno a la vivienda. Lo estructuró alrededor de una larga cuenca central con varios ambientes y lleno de vegetación exuberante en la que destacan especies raras que trajo el mismo artista de sus viajes por el mundo. Podremos apreciar cactus, nenúfares, jazmines, palmeras, cocoteros, bananeros y bambús, adornados por fuertes chorros de agua, jarras en cerámica y demás elementos que hacen de este lugar una verdadera obra de arte viva. 4. Palacio de la Bahía.
Este majestuoso edificio se construyó en el siglo XIX, con la intención de que fuera el palacio más grande del mundo. Sus solo jardines se extienden a lo largo de más de 8.000 metros cuadrados, y entre sus lugares más curiosos se incluye un harén con una fuente de agua central rodeado por las habitaciones de las concubinas. La preciosa chimenea de la biblioteca es otro de los detalles mágicos de este palacio, que está repleto de rincones secretos y maravillosos para explorar. 5. Jardines de la Menara. Estos hermosos jardines se extienden a los pies de los montes Atlas. Su construcción se realizó en el siglo XII, siguiendo las órdenes del califa Almohade Abd al-Mumin. El principal atractivo que captura la vista es un enorme lago artificial que se concibió para regar los huertos que se despliegan a su alrededor con agua pura que baja directamente de las montañas a unos 30 kilómetros de distancia. Los jardines toman su nombre del edificio con el tejado en forma de pirámide verde llamado Menceb, en el que pasaba los veranos el sultán Abd al-Rahman ibn Hisham. 6. Palacio El Badi. Construido después de la Batalla de los Tres Reyes, en 1578 el palacio sirvió como gesto de celebración de la victoria sobre las fuerzas portuguesas. El edificio original constaba de 360 habitaciones, todas decoradas con materiales de lujo, entre los que se incluían minerales como el ónix e incluso el oro. Con el tiempo entró en declive y fueron aprovechados gran parte de sus materiales para la construcción de otro palacio en Mequínez. En la actualidad se ha convertido en una atracción turística muy visitada en la ciudad. 7. Jardines Agdal, considerados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Los jardines de Agdal son un mágico lugar que combina a la perfección la naturaleza con la obra humana. Se construyeron en el siglo XII y desde entonces sirven como huerto. En ellos encontrarás limoneros, naranjos, albaricoqueros, higueras, entre otros cultivos, todos regados con un ingenioso sistema que a través de diques y... Muy bien, ahí veíamos Marrakech, aunque nos mostraba también sitios posteriores a nivel temporal, construidos mucho tiempo después de los almorávides, pero no por ello podemos negar que ellos sentaron como la primera piedra para el gran esplendor de esta ciudad. La siguiente dinastía o grupo del que vamos a hablar va a darle un toque mucho más característico a esta ciudad. De hecho, lo más reconocido de los almorávides en Marrakech es esto que le llamamos Qubba. Qubba, الغربة الغربة وليها تايهين الناس تحلم بالملاك. el Qubba al-Morabitun, ¿no? Entonces, cuando lleguen a ver esto ya presencialmente, es uno de los pocos legados que nos dejaron los almorávides en la ciudad de Marrakech, que de hecho no va a ser destruido por el siguiente poder que va a aparecer. Llegan entonces los famosos almohades, llamados en árabe al-Muwahidun. Ustedes dirán, oiga, pero ahí hay un poco de desfase en los años. Sí, los almorávides de hecho van a seguir gobernando en algunos territorios, pero paralelamente va a aparecer los almohades. Y solamente después de aproximadamente unos 20 años, los almohades van a poder derrotar a los almorávides, ¿no? Bueno, pues los almohades no tienen nada que ver con cosas de, perdón el mal chiste de almohadas, aunque pues almohada es una palabra que viene del árabe, ¿verdad? Pero el almohadidun viene particularmente, déjenme mostrarles, y ahorita vemos un poco el video, de wahed, en árabe significa uno, de tawhid, que en árabe significa unicidad de Dios. Entonces, el mensaje que van a predicar estos que se van a llamar los almubajidun son los partidarios de la unicidad, es decir, no asociarle nada a Allah. Allah es único e indivisible, dice este principio del Islam. Y ellos también se van a oponer a otra serie de doctrinas
Aprovecharon también un poco la debilidad de los almorávides al final, digamos, de su imperio. Y obviamente aquí va a aparecer una figura, un reformador bastante interesante, pero bueno, primero les voy a mostrar la extensión geográfica de los almohades o almohadidún, diferencias con los almorávides, o más bien similitudes, comencemos de lo más similar, pues un poco esta región del Magreb que conocíamos, rutas comerciales, pero no tan al sur, que sería una diferencia. La península ibérica sí, pero miren que se extienden un poquito por toda esa costa de Valencia, un poco con dirección hacia Francia. Y otra diferencia es que sí, el norte de África, pero ellos van a tener una presencia que va a dominar a esos poderes que estaban en Túnez, actual Libia, un poquito de Argelia, y van a poder imponerse, ¿no? Entonces, fue un imperio bastante interesante, bastante extenso, pero bueno, aquí les tengo un breve video que nos va a hablar un poquito del origen de los almohades. Estamos en Tinmel, un rincón perdido en el Atlas. Por extraño que parezca, aquí nació el movimiento almohade. Hoy, en Tinmel, viven muy pocos hombres. Son bereberes masmuda, la tribu de la que surgieron los almohades. Los antepasados de estos hombres lucharon ferozmente contra los almorávides, dueños por entonces de todo el Magreb y Al-Ándalus. ¿No resulta increíble que los pocos habitantes de un lugar tan perdido y casi inaccesible fueran capaces de fundar un nuevo y más poderoso imperio? La explicación a esta pregunta podría estar en lo inaccesible de esta región. A las difíciles condiciones de acceso se sumaron las fuertes defensas construidas por los almohades. Ibn Tumart fue el fundador y guía espiritual del nuevo movimiento. Una vez se supo seguro en su bastión, decretó la guerra santa contra los almorávides. Tinmel se encuentra situada junto a un puerto clave para las comunicaciones de la región. Los almohades comprendieron la privilegiada posición que ocupaban y la convirtieron en un arma eficaz contra los almorávides. Muy bien, pues ahí vemos los almohades. Nos mencionaron cosas. Ibn Tumart, el fundador de los almohades. ¿Quién fue Ibn Tumart? Ya lo veremos. La región de Tinmel, que de hecho es el fondo que tengo. He podido visitar esta región porque, pues, en este camino de conocimiento, la verdad me atrajo mucho la idea de poder ir al lugar donde se fundó este movimiento. Entonces no les estoy hablando desde algo que leí, sino algo que pude experimentar. Esa mezquita de Tinmel que lastimosamente sufrió algunos daños a causa del terremoto que ustedes saben ocurrió el año pasado, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer un breve descanso para poder explorar ahorita, dentro de 10 minutos, quiénes fueron los almohades, qué los caracterizó, cuál fue su gran diferencia, pero sobre todo qué nos van a dejar en el tema islámico, sobre todo en el tema del arte y la arquitectura. Va a ser un poder muy interesante del cual en el viaje, obviamente promocionado por Gallery, pues cualquier persona, digo yo, que viaje conmigo, hay que poner su cuota de esperanza y de, digamos, de personalidad, pues va a estar totalmente empapado de quiénes son los almohades, ¿no? No llegar allá y los almohades me entró por un oído y volví a Colombia y no sé quiénes son, no. No es el estilo de viaje que nosotros hacemos. Bueno, nos vemos en 10 minutos y mientras los voy a dejar con una musiquita, si quieren, de el Magreb, que combina un poquito de los amazigh, de los que hablamos antes, y un poquito de música tradicional árabe, todo esto fusionado con el Islam.
يا أملي لا أزال في الحب يا أملي أنا نا 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 التوحيد بالغزل أنا التوحيد بالغزال أنا اللوز فاح شد العمائم كأس الحمية يا لا 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 تحيي النفوس مع الصباح يا لا 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 قبل الشموس مع الصباح يا لا 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 قبل الشموس أرى اللوز من بعد المشيب يا لا 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 يا صاحي رجعلوا الشباب يا صاحي رجعلوا الشباب
نسيما وحطوا النقاب نسيما وحطوا النقاب وصيني بثغري شريف يضحك لي بكائي السحاب النرجس عيون تنبيه عليهم شحب عبر راسي الراح يدام. Bueno, pues vamos a continuar. Estábamos un poco escuchando música de esta región. Vamos a continuar con este poder interesante de los almohades o almohadidun, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es el tipo de pensamiento que este grupo, digamos, esbozó y que lo hizo diferente de alguna manera de los almorávides? Recuerden que los almorávides seguían gobernando y este movimiento va a ser como una protesta, ¿no? A todo lo que representaban los almorávides. Igual eran musulmanes. Algo que uno podría notar también es la diferencia tribal. Pertenecían a tribus diferentes, tanto los almorávides como los almohades, y eso podría marcar también una enemistad normal que ocurre. La gran diferencia es que ellos van a decir, maliquismo, ¿cómo así? No, nosotros no queremos saber nada del seguimiento ciego a una escuela o corriente determinada. Nosotros queremos es ir al Corán y la tradición profética en su más pura representación. De hecho, esto va a ser un movimiento que va a pasar también en Siria. Va a existir otro pensador llamado Ibn Taymiyyah en Siria, pero digamos más hacia el siglo XIII, XIV, que va a tener todo un debate, por ejemplo, con los mongoles sobre la forma del Islam, ¿no? Entonces me pareció interesante, ahora repasando para esta charla, cómo este tipo de pensamientos, de cómo plantear puritanismo, el seguimiento fiel a las fuentes y dejar de seguir ciegamente a una escuela, a una serie de clase religiosa, entre comillas, sino que tú puedas ir directamente al texto, pues va a ser algo que se va a repetir en otros escenarios. Y la otra gran diferencia va a ser que ellos van a decir, no reconocemos al califato abasí de Bagdad porque su fundador, que va a ser el famoso, bueno, le llaman Muhammad, su nombre de pila, pero su apellido, entre comillas, Ibn Tumart, Ibn Tumart, le pueden decir también. De hecho, un poco explorando a esto todavía es debatido, pues Ibn, hijo de Tumart, pues sería, si uno lo hace el análisis, como a su padre lo llamaban, y esto viene de un nombre Amazigh. Ustedes recuerden que lo interesante de esta charla con la del año pasado es ver cómo, si bien el Islam llegó con los árabes a una población mayoritariamente amazigh que no era musulmana, hemos visto en la clase pasada y en esta cómo ellos van a adoptar el Islam, incluso algunos van a rechazar el Islam y va a haber pues pugnas como lo vimos con Cágina, Tijía, esa guerrera amazigh en contra de lo árabe y lo islámico, pero otros van a convertirse al Islam, van a ascender gracias al Islam a posiciones sociales, político y militares diferentes, y de hecho van a fundar grandes imperios. Por eso los almorávides y los almohades son interesantes a la hora de evaluar esto. Aquí no estamos hablando de árabes. Sí, había árabes allí, pero era un liderazgo mayoritariamente amazigh o mal llamado bereber, ¿no? Yo por eso no utilizo esa palabra. Profe, ¿cómo así? Brevemente para los que no estuvieron la clase pasada, bereber es como las poblaciones romanas, pues llamaban
cómo los romanos llamaban a las poblaciones no latinas en el norte de África, en algún sentido peyorativo, bárbaro, ¿verdad? Pero no como la gente nativa se llama a sí misma. Entonces, por eso aparece la palabra Amazigh y su plural Imazigen, que es como ellos se representan siendo un grupo étnico bastante interesante. Entonces, yo por eso, a mí no me gusta llamar a nadie bárbaro, porque no tengo superioridad étnica. Para mí, todos somos iguales. Volviendo, Ibn Tumart, entonces, esta palabra Tumart dice buena fortuna, felicidad. Algunos lo comparan en árabe con Saad, que es un nombre también muy común. Bueno, pues se supone que Ibn Tumart, el hijo de la gran fortuna, va a ser el gran fundador de los almohades, pero él va a utilizar un nombre particular, Mahdi. Mahdi es un término, digamos, escatológico, digamos, en el Islam, un nombre o título místico que utilizan algunos, tanto en el sunismo como el chiismo y otras variantes. En el chiismo, pues se da un poco más evidente. Los chiitas dicen que si hay pruebas de la mención de esta palabra, los sunitas en general dicen que no. Y estamos hablando precisamente de un grupo suní que no se adscribía a ninguna escuela. Pero Ibn Tumar va a decir, yo soy el Mahdi. ¿El Mahdi qué es? Se supone, según el Islam, pues que Jesús no murió en la cruz, él fue ascendido pues a los cielos en vida, quiere decir que va a regresar, igual que muchas de las tradiciones nuestras. Mohammed no va a regresar porque él sí era un ser humano común y corriente, pero antes de la llegada de Jesús, la segunda llegada para traer la justicia y demás buenas bondades al mundo, según algunos musulmanes va a venir alguien llamado el Mahdi, que es o va a aparecer, que es una figura que va a contribuir a esa misión, pero es una figura que es muy contestada, muy debatida, y aparte de eso, porque lo consideran infalible, es decir, no se equivoca. Todo lo que dice es correcto, perfecto, y eso hace que según algunos musulmanes, pues esto no tenga mucho sentido, porque pues ningún ser humano pues es perfecto. El único perfecto es Dios o Allah. Aún así, pues Ibn Tumart va a usar esto. Hace parte de unos movimientos muy interesantes en África, el Mahdismo, que es que van a aparecer varios líderes locales declarándose ese personaje que es tan esperado en algunas tradiciones y así de alguna manera quieren repercutir en su proyecto político y religioso. Bueno, este fue la carta que se jugó Ibn Tumart. Aquí no podemos decir si fue el Mahdi o no, si era infalible o no, pero lo interesante es ver cómo él pensaba. Y planteó esto ante una comunidad con un mensaje tan sencillo de no seguir escuelas, de no seguir eruditos, sino vayamos al origen de nuestra religión. Y bueno, pues mucha gente le creyó, comenzó desde su tribu y se fue expandiendo, pues obviamente, hasta un territorio muy interesante. Este es el fondo que yo tengo y es la mezquita que se creó en honor a Ibn Tumart. Hay algo que uno puede destacar de esta mezquita y es su sencillez. No es la mezquita de Abu Dhabi, ¿verdad? Y otras de Emiratos Árabes Unidos, con mil lujos, aunque los arcos son muy similares. Pero lo que falta aquí es todo ese, digamos, dinero, oro excesivo que a veces uno ve en una mezquita que es totalmente contradictorio a el tema del Islam. Y lo que predica precisamente Ibn Tumar es unicidad, tauhid, práctica pristina, puritana, y por eso la mezquita en honor a él es bastante sencilla. Entonces es un poco el ejemplo que podemos ver en una fotografía de la mezquita en honor a Ibn Tumar, que demuestra un poco cómo pensaban ellos. Ibn Tumar, de hecho, le va a criticar muchas cosas a los almorávides. Una de las cosas que él decía es, miren, ustedes predican ser estrictos seguidores del Islam, pero estoy viendo que hay venta de cerdo, estoy viendo que hay venta de licor. Ibn Tumar tenía una práctica bastante curiosa que algunos lo podrían llamar como muy estricto y es que veía algo malo y él quería arreglarlo por su propia mano. Entonces, una conducta de alguien que no se comportaba bien, él quería, digamos, de alguna manera
denunciar esa situación. Esto va a ser muy particular en varios personajes a lo largo de la historia del Islam, ¿no? Bueno, pues entonces Ibn Tumar va a ser ese gran fundador, pero el esplendor realmente de los almohades o almohajidun se va a dar con otro personaje, un personaje que se llamó Abd al-Mu'min, que va a ser otro gran líder de los almohades. Les repito, en los almorávides solo mencioné a tres, pero hay toda una cadena de líderes de los almorávides. Lo mismo con los almohades. La gente usualmente, de hecho, solo menciona a Abd al-Mu'min y no menciona a Ibn Tumart. O viceversa, mencionan a Ibn Tumart y no mencionan a Abd al-Mu'min. Lo cierto es que estos dos son los grandes fundadores de los almohades, y me parece interesante que conozcamos un poquito de este personaje. Déjenme pongo este breve. Perdón, que se me salió. En 1130, Abdelmumin sucede a Ibn Tumart. El nuevo gobernante se autoproclama califa. Con ello une a su poder político y militar una autoridad religiosa indiscutible. Como príncipe de los creyentes, goza ya de la autoridad moral necesaria para derrocar a los almorávides. Tras unos años de guerra de guerrillas en las montañas, en 1140 los almohades se deciden a salir a campo abierto. Conquistan el norte de Marruecos y la región argelina de Orán, pero no consiguen tomar Marrakech, la capital almorávide. En Al-Ándalus se limitan a entrar en Sevilla. Numerosas ciudades andalusíes, como Murcia, aprovechan para rebelarse contra los almorávides y alcanzar la independencia. Bueno, sucede que va a haber un gran tiempo de avances, retrocesos, con el objetivo de derrotar militarmente a los almorávides, alianzas con distintos, en algún momento, reinos cristianos para separarse de los almorávides, pero después luchaban con los almohades. Lo cierto es que su gran triunfo fue cuando pudieron capturar la ciudad de Marrakech y la van a convertir en su capital. Entonces recuerden, Marrakech no fue fundada por los almohades, sino por los almorávides. Pero la manera como la vemos actualmente, y por eso cambió un poco la foto, para que veamos de fondo una mezquita muy interesante, la Qutubiyya, va a ser ya el aporte hacia el arte islámico, la arquitectura islámica de, el imperio almohade. Fíjense que esto no sucedió con Ibn Tumar, sino con Abd al-Mu'min. Naturalmente, los almohades eran diferentes bajo Ibn Tumar, que era el Mahdi, el infalible. No se fijaban mucho en este tipo de arte, pero a medida que cambiaban los gobernantes, aún seguían siendo fieles a Ibn Tumar, pero también hubo un poquito de toque personal de lo que quería Abd al-Mu'min y sus sucesores para este gran imperio, ¿no? Entonces vamos a observar sobre la ciudad de Marrakech, que me parece interesante lo veamos pues mejor visualmente. En el mismo tiempo en que fue fundada la taifa de Murcia, los almohades consiguieron entrar por fin en Marrakech. Todo el actual territorio de Marruecos había caído en sus manos. Tras la conquista, la ciudad pasó a ser capital del imperio. Marrakech se convertirá en una de las principales urbes del mundo, un gran mercado donde confluían gentes llegadas de los 4 puntos cardinales. Desde entonces es conocida como Marrakech al-Bahia, o la ciudad que alegra el corazón. En los años siguientes la ciudad iba a experimentar un gran desarrollo, en algunos aspectos comparable al que tuvo la Córdoba califal.
Los almohades quisieron que el enorme poder que habían alcanzado quedara de alguna forma expresado, engrandeciendo su capital. Por esta razón, iniciaron una intensa labor de urbanización en esta ciudad. Esta es la puerta de la Kasbah, la ciudadela real fortificada, que los almohades adosaron al flanco meridional de la muralla. En el interior de la Kasbah bullía una intensa vida palaciega propia de la corte del soberano más poderoso de aquel tiempo. Bueno, el gran aporte de los almohades es esa urbanización y sin duda es la mezquita de la Qutubiyya. La Qutubiyya pues también viene de alguna manera de la palabra libro, kitab en árabe, y va a ser un gran centro de conocimiento todavía, digamos, podemos observar y es uno de los grandes atractivos que tiene esta ciudad de Marrakech. Y quiero que aprendamos un poquito sobre esta mezquita, madrasa de la Qutubiyya. Los almohades también construyeron el símbolo indiscutible de Marrakech. Con el crecimiento de la ciudad, se hizo necesario construir una gran mezquita. Este nuevo templo fue llamado Qutubiyya porque a su alrededor se concentraban los Kuttab, o libreros escribanos. La torre de la mezquita es también conocida como Qutubiyya desde entonces. En su cuerpo superior o linterna se observan los bellos azulejos de color turquesa con que la adornaron los almohades. Las salas de oraciones y el patio fueron construidas con dimensiones excepcionales para la época. Su superficie total es de 5.000 metros cuadrados, posee 17 naves y 11 cúpulas. A medida Ahí veíamos la Qutubiyya, vemos más fotos, esta es como la parte trasera, con ese gran minarete, que es la parte característica de una mezquita. Más fotografías y ya van a ver a dónde vamos a llevar, porque esta similitud nos va a hablar de la icónica triada de la arquitectura almohade. Triada porque este elemento, del cual ojalá les pueda hablar en el futuro, que está en Rabat, va a ser de los almohades. Este elemento, que es la Giralda de Sevilla, va a ser fundado, construido por los almohades y por supuesto la Qutubiyya, el minarete de los almohades. Entonces miren la arquitectura que nos ha dejado o nos dejó el imperio almohade o nos dejaron los almohades, y por eso es muy interesante ver el paralelo entre la Giralda y el minarete de la Qutubiyya. Obviamente lo ideal sería uno ir también a Sevilla, pero la distancia pues también es entre Marrakech y Sevilla pues no es tan cerca para ir, pero si tienen la oportunidad de visitar las dos, sepan que fue el mismo que las construyó. Obviamente la Giralda de Sevilla hoy en día es una gran catedral que tiene más construcciones, pero esa torre fue de alguna manera ese avance que nos dejó o nos dejaron los almohades junto con la Qutubiyya, ¿no? Su expansión geográfica pues era maravillosa. Vamos a ver un poquito de la Giralda y toda esta ciudad de Sevilla bajo los almohades. Al-Ándalus y el Magreb. La ciudad andaluza tiene fama de ser una de las más bellas del mundo. Su actual aspecto se debe en gran medida a las obras realizadas por los almohades. Para conocer de cerca la mayor realización que dejaron los almohades en Al-Ándalus, nos acercaremos a la Catedral Sevillana. La torre formó parte de una gran mezquita iniciada por Abu Yaqub al año de su llegada y terminada 12 años más tarde. Cuando los cristianos conquistaron Sevilla, la mayor parte del templo musulmán fue destruido, pero la Giralda se salvó. Lo más característico de la Giralda son sus paños decorativos.
En esta ornamentación se mezclan las influencias traídas por los almohades desde el norte de África con la rica herencia andalusí. Además del antiguo alminar, de la primitiva mezquita almohade ha podido conservarse parte del patio de los Naranjos. Abu Yaqub Yusuf mandó también reformar un antiguo acueducto romano, del cual se conservan los llamados caños de Carmona. Bueno, ahí veíamos muy bien el tema de la Giralda. Aquí un poquito cómo fue la progresión, ¿no? La evolución de la famosa Giralda. Nuestro tema es el Magreb, pero al hablar de los almohades, pues necesariamente teníamos que hacer este paréntesis sobre la Giralda de Sevilla, ¿no? Que es un gran aporte de los almohades. Entonces vean cómo progresivamente iba cambiando la Giralda. Afortunadamente, como dice el video, los cristianos no la derrumbaron, porque contrario a lo que la gente suele pensar, que creen que los musulmanes llegan y destruyen, lo cierto es que sí vimos como muchos cristianos destruyeron un poquito el legado que había dejado el Islam. Afortunadamente también hay que decirlo que en Córdoba y Sevilla pues se conservan cosas, ¿no? Como la Catedral de Córdoba, que conserva la mezquita al interior, y en Sevilla pues vamos a ver otros elementos. De hecho, la Torre del Oro, la famosa Torre del Oro en Sevilla también es parte del legado de los almohades, ya no bajo Abd al-Mu'min, como pudieron notar en el breve documental, sino Abu Yaqub Yusuf. Les digo, hay muchos gobernantes que van a dejar paso por los almohades y de alguna manera yo creo que ya se van separando un poco de lo que predicaba Ibn Tumar y van desarrollando pues una arquitectura mucho más esplendorosa, ¿no? La Torre del Oro fungía como precisamente fortalecer, ¿no? La vigilancia al lado del río Wadi el-Kebir, ¿no? Viene en árabe, Wadi el-Kebir. Muy interesante todo este legado, por supuesto, de los almohades en Sevilla, particularmente. Vean más fotos de la Torre del Oro. Entonces es muy buen complemento si van a Sevilla, pues después de haber visitado pues todo el tema del viaje con Gallery, ¿no? También en el Alcázar de Sevilla, que Alcázar también es otra palabra en árabe, que viene del árabe, se ve esta parte también que es legado de los almohades. Obviamente el Alcázar de Sevilla va a ser desarrollado por otros gobiernos mucho más adelante. Y bueno, afortunadamente se conserva mucho de lo que es. De hecho, el interior de la mezquita en Tinmel, en honor a Ibn Tumar, tiene un poquito de esta fachada arquitectónica muy similar. Entonces, rápidamente van a poder detectar. Y obviamente esto va a llegar a un esplendor mucho más avanzado, ya es en la Alhambra, en Granada, pero eso va a ocurrir hacia el 1400, todavía estamos en el 1200, ¿no? Bueno, los almohades también nos van a dejar un gran legado en la ciudad de Rabat. Algunos dicen que la capital Casablanca, otros Rabat, obviamente administrativamente Rabat. En Casablanca, pues toda la monarquía marroquí tiene un gran poder en la mezquita de Hassan II y esas cuestiones pues, de las cuales no estamos hablando hoy. Pero en Rabat va a haber un legado y es este que podríamos llamar Kasbat al-Udaya, y es toda esta fortaleza. No conviene conocerla como Casba, pues porque Casba hay muchas. Casba en Argelia y en el mismo Argel hay muchísimas Casba. En Magreb, todo el territorio hay muchas Casbas, sino Kasbat al-Udaya es mucho mejor llamarla hacia el 1150, ¿no? Vamos a conocer sobre el legado de los almohades ya en otra ciudad, particularmente en Rabat. Los almohades fundaron nuevas ciudades como Rabat, capital actual de Marruecos. En el siglo XII, la que hoy es importante urbe no era más que un pequeño puerto. La suerte de este lugar iba a cambiar cuando los almohades decidieron establecer aquí un gran campamento. El nuevo asentamiento fue llamado Ribat al-Fath, o Campo de la Victoria. Los muros de la Udaya ocultan el corazón del casco antiguo de Rabat. Si penetramos por una de sus puertas, estaremos caminando por el mismo lugar donde en 1163 el califa Abd el-Mumin reunió a sus ejércitos.
Donde hoy juegan niños, entonces se entrenaban unos 300.000 hombres ansiosos de entrar en combate. Las últimas luchas los llevaron a conquistar Túnez y parte de Libia. Los ejércitos imperiales estaban concentrados en Rabat porque el califa planeaba conquistar Al-Ándalus. Su muerte le impidió poner en práctica su plan. Bueno, en Rabat también vamos a encontrar este gran portón, que es el mismo de Casbat al-Udaya. Conviene mucho ver la similitud con otra parte de todo este legado arquitectónico de los almohades, esta vez en Marrakech, donde hay un lugar llamado Casba. Vean que hay muchas Casba, y vean, el portón es muy similar a lo que dejaron de Rabat a Marrakech. Esto lo van a desarrollar hacia el 1183, como les digo, no va a ser Ibn Tumar, sino Abd al-Mu'min, también Abu Yaqub Yusuf más adelante. Y este le llaman Bab Aghnau. Muy interesante este portón, la verdad que sorprende siempre que uno pasa por allí, porque no es algo muy conocido. Sobre todo esta parte de Marrakech, a veces llevan a los grupos, a veces no. Obviamente nosotros estaremos por allí pasando. Y les digo que sorprende porque ustedes van a otros países y en Egipto, que hay un arte islámico bastante interesante, no encuentras este tipo de portón. En el mismo Túnez tampoco es, porque los almohades van a desarrollar más que todo su arte en el mismo Argelia y en Marruecos. Y bueno, la verdad que es un punto muy interesante. Y vean con más detalle, un poquito de detalles florales y por supuesto arte cúfico. Los que me hayan podido acompañar en viajes saben que este arte cúfico, pues que se supone viene de Kufa, actual Irak, se va a extender incluso a lugares como Irán, a lugares de Asia Central como Uzbekistán. Pudimos ver en Irán y en Uzbekistán arte cúfico, y vean que al otro lado, como del mapa, en el Magreb también vemos arte cúfico. Todo esto se da porque obviamente durante esta existencia de grandes imperios y a pesar de las distancias, pues los artesanos, los grandes arquitectos pues podían viajar y prestar sus servicios hacia otros poderes, ¿no? Bueno, pues nada dura para siempre, como dice la canción. El colapso de los almohades se va a dar por varias razones. La principal para mí es que después de la muerte de Ibn Tumar, si bien hubo grandes califas como Abd al-Mu'min y Abu Yaqub Yusuf, yo creo que separarse del mensaje original fue uno de los grandes errores. Tiene dos caras, porque por un lado pudieron expandirse, sí, territorialmente, pero era un imperio que adolecía de un mensaje básico. De hecho, la misma familia de Ibn Tumar fue de alguna manera marginada, hubo pelea con los hermanos. El mismo Ibn Tumar cometió un gran error, no dejó un sucesor o un mecanismo para elegir un sucesor, ya sea de familia o del consejo que lo acompañaba. Y por eso entraron otros intereses, y no tener marcada una sucesión, yo creo que fue un gran error, y en eso coinciden también varios autores especialistas en el tema de los almohades. El tema tribal también va a fungir porque la tribu original de Ibn Tumar va a ser desplazada también por otros califas, se van a imponer otras tribus. De hecho, va a haber de alguna manera sectores que antes estaban con los almorávides, se van a unir a los almohades, y todo eso va a dañar, por supuesto, el mensaje. Finalmente, algunos también consideran que el apartarse de las enseñanzas de Ibn Tumar, porque él dejó algunos documentos, algunas enseñanzas que después van a ser pasadas a un libro o varios textos, apartarse de esas enseñanzas de tu fundador, pues te restó legitimidad. Entonces, bueno, va a ser un declive que no va a pasar en un año, sino a lo largo de décadas, pues lo que nos va a marcar va a ser el fin. Pero sin duda, el fin de los almohades va a llegar en la famosa batalla de las Navas de Tolosa. Vamos a ver. Al-Andalusí. Al-Ándalus fue patria de grandes médicos, como la dinastía Aquí. 1199
ella no le acompañaba este gran médico. En 1195, el califa al-Mansur y el rey castellano Alfonso VIII se enfrentan en Alarcos. Los almohades derrotan a los castellanos, pero los cristianos consiguen reponerse y tan solo 17 años después de ser vencidos en Alarcos, León, Castilla, Navarra y Aragón obtienen una gran victoria en las Navas de Tolosa. Tras las Navas de Tolosa, la sentencia para los almohades estaba dictada. Los cristianos hallaron vía libre hacia el corazón de Al-Ándalus. La gran ofensiva se inicia en 1230. Ese mismo año, Castilla y León ponen fin a sus diferencias al unificarse. En menos de 20 años, los ejércitos cristianos se han apoderado ya de todo el valle del Guadalquivir. Los castellanos llevaron consigo a las tierras conquistadas sus rebaños mediante la trashumancia, el traslado a pie de ganado por cañadas y veredas. Desde entonces, la trashumancia se viene practicando en Andalucía. El avance castellano en el sur y el levante peninsular provocó la salida de la península de cientos de miles de andalusíes a lo largo del siglo XIII. De hecho, bajo tiempo de los almorávides y de los almohades hubo grandes personajes que tuvieron que emigrar. En el tiempo de los almorávides ustedes reconocerán al gran Ibn Rushd Averroes, oriundo de la península ibérica, pues él vivió allí mucho tiempo, debido pues un poco a las políticas de los almorávides, pues no le fue tan bien. Y en el tiempo de los almohades, un gran personaje de la tradición judía, Maimónides, Moshe ibn Maimun, si lo podemos llamar así, el que nació en la época de los almorávides, ya con la conquista de los almohades y su mensaje un poco estricto, puritano, pues Maimónides tuvo que huir del poder almohade. De hecho hay una película por ahí, y él termina falleciendo en Egipto. De hecho en el Cairo, Gallery también hace viajes, pues uno puede visitar la sinagoga y lo remanente de Maimónides, ¿no? Un gran polímata de la tradición judía, ¿no? Bueno, pues ¿qué pasó con el colapso de los almohades? Fragmentación de nuevo, como que la historia se repite. Aparecen varios nombres que no los voy a confundir con ellos: los hafsíes, los merínidas y los dayaníes. La verdad que es todo un reto, sin duda, estudiar el Islam en el Magreb, muchísimos grupos políticos, pero creo que hemos hablado, por supuesto, de unos de los más importantes, no todos. Y miren el mapa cómo va a lucir ya hacia siglo XIII, mitad en adelante. Los merínidas se van a ocupar de la parte actual de Marruecos, los zayaníes de la parte de Argelia y los hafsíes en la parte de Túnez. De alguna manera, de ahí en adelante, pues va a suceder un poco de eventos, ¿no? Me parece interesante para cerrar que a partir del siglo XV, XVI, el mismo XIV, pues en el Magreb van a florecer otras ciudades que no estaban en este tiempo, como la famosa ciudad que Sandra pronunció muy bien, la ciudad de Chefchaouen. En el Magreb le tienen como el apodo de Chaouen, un poco más corta que Chefchaouen, ¿no? Es una ciudad maravillosa que va a tener un ingrediente, por eso la incluyo, muy interesante, y es el Islam sufi. Ya les voy a hablar por qué eso tiene que ver con el tema del que estábamos hablando. Vamos a conocer Chefchaouen.
veíamos ahí la ciudad de Chefchaouen, 1471, posterior a los merínidas, pero va a tener un elemento particular, mucho exiliado de Al-Ándalus, península ibérica, población judía va a ser presencia aquí, muchos musulmanes también, y va a tener como rasgo especial una conexión con el sufismo. Cuando uno visita Chefchaouen va a ver que hay muchos lugares llamados zawiyas. Déjenme que tengo la fotico aquí. Ah, esperen, sí, se me desapareció. Zawiyas, que son lugares para santos sufis. ¿Qué es el sufismo? Ya les voy a contar. Es una tradición espiritual en el Islam que permea tanto a suníes, chiíes y otras denominaciones. Ustedes dirán, ¿cuál es la relación de esto con lo que veníamos hablando de los almohades y los almorávides? Pues precisamente estos grupos políticos van a traer un mensaje un poco estricto, un poco puritano, y el sufismo, que ya tenía raíces desde el siglo XII en presencia de los almorávides, de los almohades, va a ir ganando de alguna manera un poquito preeminencia, porque ofrece, a diferencia de otros mensajes, pues simpleza también. Una salvación sin Mahdi, sin personas infalibles, sin que tengas que seguir a un líder concreto, simplemente pues a tu maestro. Entonces el sufismo, de hecho, yo lo llamo en mis clases universitarias, es como el mensaje de paz del Islam, porque el sufismo pues no pregona conquista militar, no pregona de alguna manera ir a otro territorio a llevar e imponer un mensaje. Me parece interesante que conozcan el sufismo y bueno, qué mejor manera que de una manera dinámica, ¿no? Chef Shawen tiene esa conexión con el sufismo. Ah, bueno, aquí tenemos otro video por si. Los días 22 y 23 de julio se celebra como cada año en Cerro de Palma Santa la Zahuilla a la Huilla, que espera reunir, como en otras ocasiones, a más de 2000 personas que vienen en peregrinación desde todo el mundo para orar. Este año, además, acogerá el primer congreso sobre sufismo en Melilla, que lleva por título Sufismo, Ciencia y Ética, la educación en el adab, la repercusión del sufismo en la ética del individuo o sus valores morales son algunos de los temas que se tratarán. Este viernes por la tarde las conferencias se ofrecerán en árabe, mientras que las ponencias serán en castellano durante la mañana del sábado 23. A la 1:30 de este sábado se celebra la clausura del evento, que no la peregrinación, que vivirá durante la noche el gran rezo al que se prevé asistan también autoridades civiles. Con este encuentro se pretende que las personas se acerquen a la religión de manera objetiva, desligando el Islam de temas políticos o grupos terroristas que lo usan para el crimen, cuando, según recoge el Corán, lo más sagrado para el Islam es la vida humana. La huilla recoge desde... Ahí veíamos un poco el tema de una zahuilla y vean, ya tengo aquí el video listo para no, todo esto hay que improvisar a veces temas que fallan de última hora. Ya les tengo el video que sí nos explica muy bien qué es el sufismo un poquito en sí, ¿no? Déjenme a ver, por aquí, bueno, vamos a tener que verlo así simplemente. Pompas mundanas y entró en el camino de caza. El sufismo puede ser considerado como la parte esotérica del Islam. Según la leyenda, el primer sufí es Ibrahim, hijo del rey, que estando una vez de caza, oyó una voz misteriosa que le indicó que no había nacido para ese vulgar pasatiempo. Desmontó entonces de su caballo, abandonó las pompas mundanas y entró en el camino del ascetismo y de la piedad. Este movimiento místico desembocó en la creación de tarika, o hermandades masculinas y femeninas, que se difundieron por todo el orbe musulmán. En las tarika se hacían prácticas de meditación y respiración, cuyo objetivo era el alejamiento del mundo para acercarse a la única y verdadera realidad de Dios. Es un concepto panteísta del universo, buscando la identidad sustancial de la divinidad con el alma individual. Como suelen decir los propios sufíes, el sufismo es el camino que pretende purificar el corazón, que es el órgano donde se concentra el espíritu, siguiendo el dicho profético que dice: en el ser humano hay un trozo de carne que si está sano, todo él está sano, y si está corrupto, todo él está corrupto, y ese órgano es el corazón. Es el camino del amor profundo a Dios. Bueno, pues, ¿qué hemos visto en estas dos charlas?
el Islam en el Magreb. En esta segunda parte pudimos observar cómo reinos amazigh, poblaciones amazigh, pudieron crear imperio. Imperios que dejaron legado arquitectónico interesante, con posturas islámicas diferentes y que, bueno, van a tener un auge y un declive. Pero no por eso el Islam se detuvo ni en el Magreb ni en la península ibérica. En la península ibérica, que es otra historia, aparecerá Alhambra con la famosa legado de los nizaríes en Granada. Y en el Magreb, pues van a seguir apareciendo manifestaciones islámicas diferentes, como la proyección del sufismo. Y si uno siguiera estudiando este tema, porque ustedes saben que 2 horas no son suficientes y tampoco puedo decir todo, pues espero nos acompañen para que en el bus, tomando un café, un té, podamos hablar mucho más de otros temas que por supuesto quedan pendientes. Bueno, quiero darles las gracias por la atención. Espero hayan aprendido algo nuevo y por supuesto deben contactar al equipo de Gallery para más detalles de lo que es el viaje propiamente dicho, ¿no? Bueno, pues espero hayan pasado de verdad un rato agradable en esta mañana, iniciando el año. Y bueno, ya le doy paso a el equipo de Gallery para que nos hablen más cositas del itinerario y podamos irnos a almorzar.